y cerrar contando una pequeña experiencia donde surgen algunos problemas interesantes y cómo se van resolviendo. Pero lo más importante que quiero que se lleven de esta charla es que no se le tenga miedo a este tipo de herramientas, que se entienda que es algo que es relativamente sencillo de manejar, que cualquiera con mínimos conocimientos puede llevarlo a cabo. Bueno, vamos a ir viendo problemas que puedan surgir y entender cómo solucionarlos. La idea es que salgan de acá y no tengan ninguna excusa para probar un A/B testing en su proyecto. Vamos a empezar hablando del perfil de CRO. CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization. Es el perfil o la persona encargada de llevar a cabo todas las ideas, métodos, estrategias para la optimización de un sitio web, siempre con la idea de mejorar la tasa de conversión. Pasándolo al castellano, esto que significa es convertir el tráfico en ventas. Para cerrar un poco este pequeño concepto, vamos a poner un ejemplito. Imaginemos un ejemplo, una empresa que tiene que aumentar los ingresos anuales en un 10%. Se llega a la conclusión de que en un 1.6 porcentual mensual se llega a cumplir este objetivo. Entonces, las primeras tres opciones lógicas que surgen son la de conseguir más tráfico. Esto requiere claramente un trabajo de SEO, campañas publicitarias, redes sociales. El de añadir más productos. Acá hay un costo de producción y tiempo de desarrollo. En este caso es donde un CRO empieza a ser muy útil, donde aplicamos la tercera opción, que es la de convertir más usuarios de los que ya tenemos en clientes. ¿Por qué empecé hablando de un CRO en una charla de A/B testing? Bien, porque el A/B testing en sí es una herramienta de este tipo de perfil. Si bien está directamente ligada al desarrollo, y yo les voy a dar el enfoque del desarrollo, es una herramienta del CRO. El CRO se puede valer de varias herramientas para aplicar sus objetivos. Tiene herramientas de accesibilidad, testeo de usuario, de analítica web, de atención, de grabación de sesiones, mapas de calor. Para nombrar algunas de las más conocidas, grabaciones de sesiones, Hotjar creo que es muy conocida. Tenemos de mapa de calor como Mouseflow, que se puede ver por dónde anda navegando el usuario. Un test de usuario puede ser simplemente un cuestionario a la vieja usanza con lápiz y papel. De testeo de analítica tenemos Google Analytics. Y bueno, A/B testing, que es donde nos vamos a ir metiendo un poquito. Si bien con las opciones que le puse en el ejemplo, la de conseguir más tráfico y añadir productos, son, por supuesto, opciones válidas y que pueden servir para cumplir el objetivo, no sabemos con seguridad que los costos no superen a los beneficios en algún momento. Bien, tipos de A/B testing que tenemos. ¿Y en qué consisten? Primero, vamos con en qué consiste, de qué trata el A/B testing. Es una comparativa de dos versiones de un sitio web, donde se le cambia algún componente o un pequeño fragmento para ver cómo performa mejor, comprobar su eficiencia y su rentabilidad. ¿A dónde está bueno utilizar el A/B testing? Bueno, es muy útil para casos de promociones, que son casos donde tal vez está poco tiempo prendido en producción. Esto es muy fácil de prender y apagar, ya lo vamos a ir viendo también. Para landings intermedias, las landings intermedias donde uno viene también en campañas de publicidad, tal vez desde mails o RTD, suelen variar de acuerdo a las necesidades del momento. Para migraciones, si bien no es una herramienta pensada para migraciones, se le puede dar muchos usos a este tipo de herramienta. Lo de las migraciones ahora se los voy a contar un poco más con detalle un poco más adelante. Para un proceso de mejora continua, claramente, donde se puede ir probando posibilidades de mejora de la página. Y bueno, como decía antes, una vez que uno engancha la mano con la herramienta, se puede utilizar para cualquier tipo de idea que uno tenga. ¿Cuáles son los productos más conocidos de este tipo de herramienta? Tenemos Optimizely. Esta herramienta es una de las más populares y también tiene una versión para aplicaciones mobile. Tenemos A/B Testy. A/B Testy es un paquete de herramientas. Adobe Target. Adobe Target es la herramienta de A/B Test del paquete de herramientas analíticas de Adobe, como Google Optimize es la herramienta de A/B Test del paquete de Google Analytics. Ahora sí, vemos qué tipos de A/B testing tenemos. Tenemos un clásico, que es el test AB, que es el más conocido. Puede llegar ABC, puede ser también un ABC, en el caso de que tengamos dos variantes más un original. Bien, es un poco lo que le contaba antes, ¿no? Cambiar algún componente o alguna sección de una misma página web, siempre ubicada en una misma URL, para ver cómo performa mejor. Tenemos el caso del multitest o test multivariante. Este es un poco más difícil de implementar. Consiste en cambiar varias secciones o componentes de un sitio y hacer varias comparativas con otras. ¿Por qué es más difícil? Porque no sabemos con exactitud qué
exactamente lo que está performando mejor. Si bien hay un claro ganador, lo ideal es acompañarlo de otro tipo de herramientas para tener unos informes correctos y requiere hipótesis sí o sí. Y el tipo de redireccionamiento. Este es sencillo de utilizar, es un poco lo que dice la palabra, tienes una URL de origen, una URL de destino, lo único que hace es redireccionarte. Está bueno para rediseños grandes, ya que la interfaz gráfica que nos brindan estas herramientas a veces no son muy amigables. Esto se puede, por ejemplo, si uno ya sabe que va a utilizar estas herramientas a futuro o las va a utilizar seguido, en su proyecto, en arquitectura, se puede crear una carpeta con una URL definida para hacer este tipo de testeos y se cambia mediante el código, se puede hacer cambiar toda una página completa y después no hay más que redirigir de una URL a otra mediante el A/B test. Acá tenemos el caso de las migraciones. Si bien, como decía, no está pensado para esto, resulta útil y lo he visto en funcionamiento. Hay casos donde a veces se migra un sistema de una tecnología a otro completo y siempre está ese momento, tal vez pequeño, a veces se estira un poco más, donde los dos productos están a la vez en producción mientras se terminan de cerrar ajustes. Ahí está muy buena esta herramienta para apoyarnos de uno u otro lado. Bueno, resumimos esto que vimos recién. El test A/B clásico puede llegar a ser el ABC. Compara dos versiones de un sitio. El multitest es el más difícil, tiene que ser acompañado de otras herramientas y requiere hipótesis. Y el de redireccionamiento para rediseños grandes. Hay una consulta para el resto de las personas que están escuchando. ¿Alguno ya hizo o tuvo que trabajar en algún caso de implementar un A/B testing? Ya sea en diseño, en desarrollo. Yo no. No, no tuve la oportunidad. Bueno, cuando salgan de acá van a tener la oportunidad de probarlo porque es sencillo. Si me quieren... En lo que estuve siempre se le propuso como al cliente en la preventa, dale, después hasta incluso podemos hacer un A/B testing y nunca llegué a implementarlo. Bien. No, era una curiosidad que tenía más que nada porque si bien es una técnica o una estrategia que tiene varios años en el mercado, la verdad es que hay poca experiencia. Entonces, cuando Oli comentó de hablar un poco más en detalle sobre este tipo de técnicas, me pareció que estaba bárbaro porque tiene una cantidad de aplicación en diferentes aspectos, en desarrollo, en diseño, y justamente no hay tanta experiencia sobre esto, así que por eso me pareció que estaba bueno preguntar. Sí, por eso me refería al principio cuando hablaba de perderle el miedo. Tal vez uno lo miras de lejos, estas herramientas, pensando que es algo difícil y si bien tiene sus mañas que hay que saber llevarlas, una vez que uno le engancha la mano, la verdad que es algo que es relativamente sencillo. Sí, yo la verdad que siempre había escuchado más desde el lado de marketing, pero no lo había asociado nunca que podía ser una iniciativa impulsada por IT. Así que por eso el CRO y eso es como que siempre lo veía desde el otro lado y nada, está bueno que nosotros empujemos también esto. Bien. Sí, no, también yo lo puedo llegar a ver al punto de que si no es owner de tu propio producto, estamos desarrollando para otro, el cliente lo tenés que comunicar mejor para que el cliente no lo vea como una pérdida de tiempo, que estás haciendo dos páginas iguales que cambia un componente solo, que no vea que es una pérdida de tiempo y capaz que del lado nuestro, al no tenerlo tan implementado, es difícil de comunicarle que no es una pérdida de tiempo y que puede llegar a facilitarte un montón de cosas a futuro. Es que ahora vamos a ir viendo, Vicente, cómo se maneja y a veces la verdad que es algo que es rápido, es sencillo y no necesariamente requiere que hagas dos páginas, o una página dos veces con dos variantes. Esto se aplica siempre del lado del cliente sobre el renderizado de la página y es modificar las cosas desde ahí. Okay. Ahora nada, no me quiero ir adelantando, ahora lo vamos a ir viendo un poquito en detalle. Bien, poco como hablábamos, ¿no? Antes de prender uno de estos experimentos de testing A/B, hay que llevar una configuración y un seteo de ciertas cosas o objetivos que queremos ir viendo. Tenemos, por ejemplo, configuración del tráfico.
Esto puede ser aleatorio, enviar el 50% del tráfico para una variante y un 50% para el otro. Bueno, acá puse un caso de un ABC, puede ser el porcentaje que ustedes quieran, o se puede hacer una segmentación por audiencia también a través de un script. De este ejemplo, acá tenemos justamente en pantalla, si bien se ve chiquitito, no sé si se llega a ver, no es más que una función con un return de un objeto que teníamos en tiempo de ejecución que nos devuelve el tipo de cliente que tenemos. Esto se necesitaba, lo teníamos ya ahí porque te cambian los colores de acuerdo al tipo de usuario que ingresa. Entonces nos apoyamos en eso para poder segmentar y dividir al tráfico a través de la audiencia. ¿Qué más se puede ir configurando? El disparador del experimento. Imaginemos también un caso donde tenemos un flujo de varias pantallas y de repente nosotros queremos que el experimento se dispare no en la primera o en el overview del flujo, sino en la tercera o cuarta pantalla. Se puede configurar si se dispara a través de la URL, cuando la URL es igual a o termina de tal manera o contiene tal string. Estos podés usar más de uno a la vez. Podés decir que es igual a y termina con, por ejemplo, en el caso de que haya parámetros que te modifiquen la página. También se puede, en vez de utilizar URL, se puede disparar el experimento desde un evento. Acá voy a estar metiéndome un poco más en particular en Google Optimize, que es la herramienta con la que yo tengo experiencia. En este caso, perdón, en este caso, Google Optimize requiere sí o sí tener instalado Analytics antes. Ya por Analytics tenemos diferentes eventos que van midiendo el tráfico en todas las pantallas. Se puede apoyar en tal vez uno de esos eventos para disparar nuestro experimento o hacer uno personalizado. También se puede programar fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, como uno programa un televisor o un aire acondicionado. Así de sencillo. ¿Qué más? Los objetivos, ¿no? Una de las cosas más importantes, porque esto al finalizar el experimento te arroja ciertos informes que la verdad que son muy valiosos y uno tal vez el experimento lo hace enfocado a, por ejemplo, la venta o a ver cuánta gente pasó a la página siguiente o cuántas páginas fueron visitadas. Esto también se puede personalizar. Bueno, hasta acá vamos bien. Oli, yo te hago una pregunta. Quizás ya la mencionaste porque tuve que bajar un segundito a buscar algo, pero a nosotros esto nos re sirve también para todo lo que es diseño. Mi primer pregunta es, ¿esto funciona para productos que ustedes que ya estén subidos, ¿no? Que ya estén en producción? ¿O se podría poner alguno en test y mandarlo a distintos usuarios para que tengan pruebas de usuario? Se puede configurar para diferentes ambientes, para un local o para algún ambiente no productivo. Okay. En el caso nuestro, ya lo tenemos configurado en el banco para que esté para salida, o sea, para preproducción y producción. Pero lo estuve probando yo con proyectos, con algunos pequeños proyectos míos y es muy fácil de utilizar y lo puedes configurar a donde quieras. Buenísimo, perfecto. Bien. Gracias. No, por favor. Sacando conclusiones de todo esto que vimos hasta ahora, vamos a ver unas ventajas y limitaciones que surgen. Como ventajas tenemos que es algo barato, sencillo de utilizar, claramente mejora el CRO, es muy sencillo de prender y apagar, vimos el tema de la programación inclusive, facilita el escalamiento en un proceso de mejora continua, tenés comportamientos de los usuarios en tiempo real y unos informes y resultados rápidos. Algunas limitaciones que surgen de esto. No se hizo pensado para trabajar con SPA, eso a veces es un dolor, de hecho a mí me pasó, ya vamos a llegar con la experiencia, está más bien preparado para un modelo MVC o templates. Sí. Perdón, ¿qué es SPA? SPA. Perdón, sí, perdón. SPA es cuando te cambia el contenido de una página, pero no necesariamente se renderiza toda la página completa. Es muy común en aplicaciones realizadas con React, Nest, Angular y estas tecnologías, frameworks que están utilizándose mucho últimamente. Con respecto al acostumbramiento, ¿a qué me refiero? Si bien contaba como ventaja que es muy fácil de prender y apagar, si uno se acostumbra y abusa mucho de estas herramientas, esto a la larga te puede terminar bajando la calidad del producto. Porque, como decía, ¿no? Tiene un editor con una interfaz gráfica, se ejecuta bien del lado del cliente, entonces no necesariamente tenés que ir al código para modificar algo, y bueno, el abuso de esto no es muy recomendable. Requiere un buen volumen de tráfico, si no, no tenés buenos informes al final, claramente. Y bueno, el test multivariante, multitest, que como comentaba antes, no performa correctamente y sí o sí tiene que ir acompañado de otro tipo de herramientas para obtener buenos informes. Oli,
Cuando hablas de que no es necesario ir al código, por ejemplo, que se quiera probar, igualmente vos tendrías para llamar cómo es, o sea, vos tenés que hacer las dos opciones, me imagino. Tenés una vista previa. Y tenés la vista previa, ok. Sí. Ok. Tenés una vista previa donde podés ir viendo tus modificaciones sin necesidad tal vez de llevarlo a producción o al ambiente que quieras. Ok. Bien, para implementarlo en nuestro proyecto, como les decía antes, es bien fácil. Para utilizar Google Optimize, lo único que te pide es que tengas la cuenta de Google Analytics vinculada a tu proyecto. Para tener tu cuenta de Google Analytics, no hace más falta que registrarte con una cuenta de Google. Google Analytics te da este pequeño script para ubicar en cada container que necesites utilizar estas herramientas. En el caso de, por ejemplo, los que desarrollamos en React, la verdad que esto es una ventaja, porque tenemos un solo HTML o hacemos un componente para reutilizar en varios lados. Atrás, bueno, un pequeño ejemplo de lo mismo implementado en el código, es un ID que se vincula con tu proyecto. Atrás de esto, lo mismo con Optimize, te genera automáticamente el script para pegar en tu proyecto y tenés que tener una extensión de Google Optimize en el navegador. Con eso sencillo lo podemos aplicar y utilizar. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parte práctica, a la experiencia, y se van a ir contestando un poco todas estas preguntas que me iban haciendo. El caso que nosotros teníamos que hacer, esta pantalla que se ve, es una pantalla que es el final de un flujo, es el caso de un préstamo personal, y acá es donde el usuario decide, ya después de ir pasando por todos los datos, si concreta o no la venta. Había una importante caída de usuarios en esta pantalla, y las cosas que quisimos mejorar fue evitar el scroll del usuario, si bien acá se ve la pantalla completa, no se ve toda en pantalla, y sacar todos estos datos con porcentajes de tasas anuales y tasas nominales con IVA y sin IVA, que son los datos que asustan al cliente, separarlas un poco del resto, que son datos más sencillos y más amigables, como la cantidad de cuotas o el monto que se está pidiendo. Esto lo agarraron las diseñadoras de la mesa, por supuesto, y surgieron estas dos versiones para utilizar. Bien, lo divertido de esto fue que esta fue un poco mi primera experiencia en esto. Se había ido el CRO de la mesa, me llamaron, che, Poli, ¿te animás? Esto está ligado con el desarrollo. Sí, por supuesto, mostrame un poco cómo es y lo hacemos. Así que me fueron a mostrar el editor. Esta es la interfaz gráfica del editor. Se ve muy sencillo. Me dijeron simplemente agarrar las cosas, las arrastrás, las dejás como querés y sale andando. Genial, dale, qué fácil. Ya encima lo tenía todo configurado, así que vamos a hacerlo. Bueno, cuando voy a intentar hacer la variante 1, la verdad es que no me resultó muy sencillo. Acá se ven en pantalla todos los componentes padres con sus hijos que van apareciendo. Una vez renderizada la página, se me hizo muy engorroso. Ya estaba extrañando volver al código. Pero bueno, después de luchar un poco, acá se ven la cantidad de cambios que se utilizaron. Con unos 45 o 50 cambios, logré terminar la variante 1. Ahí me voy a un poco a lo que me preguntaban, a ver una vista previa de cómo estaba quedando esto. Bueno, cuando ejecuto, esto la primera vez que lo configuramos por URL. Cuando ejecuto esto, veo en la primera pantalla de este flujo, en el overview, que ya se me había desacomodado todo. No se estaba disparando correctamente el experimento donde debía. ¿Esto por qué? Porque esto es una SPA que está hecho con Next.js. Poco lo que explicaba recién, que te cambie la URL necesariamente no quiere decir que la página se esté renderizando nuevamente completa. Entonces ahí se generan algunos conflictos. ¿Cómo solucionamos este problema? Apoyándonos en un evento. Empezamos a investigar un poquito, encontré, esto ya está, por supuesto, no estamos hablando de un banco, entonces tiene la herramienta de Google Analytics encima con todos unos informes por pantalla. Y tenía un evento que se ejecutaba únicamente en esta pantalla y no en las anteriores. Así que nos apoyamos en ese evento como para disparar el experimento. En principio funcionó. Ahí me encuentro con un segundo problema. Yo les comentaba, el test AB es más que nada para cambiar un copy, cambiar un color y ver algo que llame más la atención del usuario. Y esto tal vez era algo grande y no lo estaba haciendo con un test de redireccionamiento. ¿Qué pasó cuando voy a hacer mi primera vista previa a ver si se disparaba bien con el evento y llego con otro usuario que con el que había probado y hecho los cambios en pantalla? Me encuentro que todos los datos de la segunda columna estaban totalmente estáticos, así como los había cambiado yo.
No tenía nada que ver con el usuario que estaba en este momento, con los montos que había elegido. Bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Se ve acá que tenemos un editor de JavaScript también. Bueno, cambiamos los 45, 50 cambios que tenía por un solo cambio en JavaScript. Acá le muestro un poco el editor de JavaScript. Esto siempre del lado del cliente y en tiempo de ejecución, ¿no? Se hace. Lo que tuve que hacer en este caso fue, bueno, recorrer todas las keys, recorrer los valores, acomodarlos, separarlos como necesitaba y volver a armar la pantalla a través del JavaScript. Bueno, una vez terminado esto, volvemos al principio del flujo, vuelvo a correr una vista previa a ver cómo se ejecutaba el experimento. Y hasta ahí teníamos algunos problemas solventados, parecía que todo andaba correctamente, se ejecutaba cuando llegábamos al final del flujo en la pantalla que se tenía que ejecutar y se habían cargado los datos de manera dinámica como debían. Estaba todo bárbaro y nos encontramos con otro problema. ¿Qué pasó ahí? Si vemos el original, vemos que acá tenemos un volver que te va a ir hacia atrás pantalla por pantalla para que un usuario pueda ir cambiando los datos. Y la cruz de arriba a la derecha que te saca del flujo directamente y te lleva al overview. Bueno, cuando tocábamos el volver, íbamos una pantalla hacia atrás. Modificábamos un dato, creo que la primera pantalla que hay atrás es la de elegir las cuentas de donde se acredita y se evita el préstamo. Volvíamos hacia adelante, ya no veía más la variante 1, sino que otra vez estaba viendo el original. No entendíamos qué había pasado. Ya veníamos luchando así unos días. Bueno, por supuesto, toda la parte de los llantos y cuando me ve la cabeza contra la pared, no se las cuento, porque a ustedes no les va a pasar porque me están escuchando. Eso. Así que empezamos a encontrar algunos indicios que nos empezaron a dar una pauta de qué era lo que pasaba. Primero, si tocábamos acá en la cruz y volvíamos al principio, del flujo y volvíamos a hacer otra vez el camino feliz, sí veía la variante 1 cada vez que llegaba hasta ahí. Volvía al principio, veía la variante 1. El problema estaba únicamente cuando cliqueaba en el volver. Cuando cliqueabas en el volver, si levantabas la consola, están unos de esos errores que aparecen, que los desarrolladores, todos menos yo, suelen dejar para el final, porque total no modifica el funcionamiento de la página y después se corrigen. Bueno, empezamos a sospechar que ese error nos estaba cortando nuestro JavaScript en tiempo de ejecución. Eso nos hizo tener que ir al código a solucionar ese problema y sacar ese error de consola, sin saber con seguridad que ese era el problema que teníamos. Si bien algunos indicios nos indicaban que sí, no estábamos seguros. No me voy a meter demasiado en cuestiones técnicas, tal vez Vicente, Romy puedan seguir un poquito, se los cuento por encima. Esto estaba con un Windows History.back. Esto es Next, que tiene su propio ruteo, y además le habíamos agregado una librería para algún caso especial, y bueno, había unos conflictos ahí que hacían que salte ese error en consola. Hubo que corregir eso, lo que nos llevó a corregir todos los volver de todo el flujo, porque si no andaba mal y te llevaba hacia atrás y hacia adelante. Pero bueno, logramos solucionar ese error, ya que estábamos que nos tuvimos que ver obligados a ir al código, aprovechamos para no utilizar el evento de Analytics para disparar el experimento, sino que creamos uno personalizado que se ejecute únicamente cuando se terminaba de renderizar la página. Aproveché ese momento para dejar un evento personalizado de ese estilo en cada una de las pantallas, para que quede preparado para futuro. Y bueno, y entiendan que contesté un banco, ¿no? Esto de tener que ir a tocar el código lleva a que esto pase por un testeo, con herramientas de testeo como SonarQube, que pase por los ambientes correspondientes. Si bien fue medio engorroso y no teníamos la certeza que íbamos a solucionar el problema, dimos en el clavo y eso era lo que nos estaba haciendo ruido. Así que bueno, una vez solucionados todos esos inconvenientes, pudimos correr de manera óptima la versión 1. Después, para correr la versión 2, no fue más que ir al JavaScript y acomodarla de otra manera. A partir de ahí, todas las iteraciones que teníamos en cola, que se habían ido atrasando mientras le enganchaba la mano a esto, empezaron a salir de manera mucho más ágil. Ahí a las chicas de diseño, ¿cuál le parece mejor, la variante 1 o la variante 2? La 2. Eso iba a preguntar, ¿cuál le fue mejor? Soy la cual que ganó. A mí me gustó el comentario al principio que dijo, todos estos datos, CFT, TEA, la gente no los mira. Deberíamos. Es cierto, es cierto. Son los datos que asustan a la gente, ¿no? Uno ve en un principio que vos tenés tal vez una tasa de un 57% y de repente ves acá esto que un 74% y, no, ¿qué es esto? Chau.
Y estaban en el medio. O sea, esas cosas surgieron de algún brainstorming o alguna de estas reuniones que se hacen para ver cómo mejorar el emprendimiento. Yo estaba más del lado del desarrollo y siempre el enfoque es del lado del desarrollo, ¿no? Bueno, una vez finalizados, vamos a los informes, porque tenemos los informes de estos mismos experimentos. Una vez finalizado tenemos esto. Estos informes justamente son de esa misma experiencia. Acá tenemos la comparativa de la versión original versus la variante 1, que es la que no les gustó demasiado, que es esta. Tenemos las cantidades de las sesiones por experimento, las conversiones que se realizaron y una tasa de conversión calculada. Aparte de esto, Google Optimize te saca sus propios informes y te da una probabilidad de cuál tiene la capacidad de ser el mejor. Acá hay un claro ganador, de un 74 contra un 26 de la variante 1. Una vez finalizado esto, lo que hicimos fue un test ABC, que en realidad no fue ABC, terminó siendo AB, porque lo que hicimos fue redireccionar el tráfico 50-50 entre variante 1 y 2 y lo dejamos en 0 el original. Esto estuvo un poco más peleado, ganó la variante 2, y si se fijan, al estar el original apagado, tenemos los datos limitados de Google Optimize. Acá es donde el CRO se encarga de hacer sus cuentas. Hay calculadoras online, muchísimas, se encuentran enseguida, donde simplemente les pones los datos que te arroja de los datos observados y te hace el análisis de Optimize. Así que no es un problema mayor. Bueno, gracias a esto logramos reducir la caída de esa pantalla en un porcentaje importante. Y bueno. Como dice Jim, antes de la frase de Jim. Dale. El ganador se calcula en base a que la gente que fue a la alternativa 2 sacó más créditos que el que fue a la 1. De acuerdo a los objetivos que vos seteaste cuando configurabas el experimento. Ajá, ok. ¿Y acá te acordás alguno de los objetivos? Sí, en esta pantalla teníamos solo objetivo de venta, porque era la última pantalla del flujo. En otras pantallas se ponen, en algún caso hicimos un experimento más al principio cuando te da la oferta, y por lo general, en el caso del banco, seteamos con objetivo de venta y quién pasa a la siguiente pantalla del flujo. Bien, y esto me dispara otra pregunta. Si analizaron la última es porque quizás habían identificado anteriormente que la gente avanzaba en la obtención de un préstamo y no lo confirmaba. Claro, ya estaba en el análisis y teníamos una importante caída de usuarios en esa pantalla. Perfecto. Okay, por eso fue que se decidió ir a encarar esa pantalla en particular. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, otra pregunta. Sí, por supuesto. No te dejamos pasar página. No, los dejo ahí para que lo lean ustedes, las opciones que hicieron, no sé si entendí bien, pero primero testearon la versión 1 y después la 2, o sea, la 1 contra la original y después la 2 contra la 1. Exacto. ¿Por qué no hicieron la 1 contra la 2 o ABC? No hicimos la 1 contra no hicimos el ABC completo porque el original claramente lo queríamos cambiar. Ya teníamos que había una caída importante, habíamos detectado con cuestionarios de que el usuario se quejaba del scroll de esa pantalla, entonces era algo que queríamos modificar sí o sí. Y como hipótesis teníamos el sacar todos los datos esos de los porcentajes y separarlos del resto. Y si ya sabían que la querían cambiar la original, ¿por qué la testearon contra la versión 1 y no testearon, o sea, no redireccionaron a la 1 y la 2 y testearon entre esas? Para tener mayor informes y ver cómo performaban correctamente. ¿Cómo? ¿Por qué te da más informes? Porque tenés la comparativa de la variante 1 versus el original. Claro. Cosa que en esta opción no la tenemos, simplemente estamos testeando las dos variantes. Con esto terminás de confirmar que realmente... Está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Oli. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda que haya surgido? Está buenísimo. No, ¿cuándo es la próxima? Porque estuvo muy buena. ¿Cuándo hacemos la para avanzados? ¿Ya está? Bueno, no hay más que ahora que perdieron el miedo, vayan, metan mano, tóquenlo, pruébenlo, que es fácil, esto se puede. No requiere... ¿Cuándo comienza el curso cuarenteno de A/B Testing? La próxima va a ser de Tag Manager, que si no me equivoco tiene algunas funcionalidades más, pero lo estoy aprendiendo todavía.
Bien, bien. Sí, lo otro que también funciona para aplicaciones móviles. O sea, para este caso el ejemplo era sobre una web, pero también funciona con aplicaciones móviles, con un enfoque muy similar. La verdad que es muy interesante. Sí, de hecho nombré Optimizely, es una herramienta que te vende, aparte de la versión desktop, te vende una particular para mobile. Buenísimo. Ah, buenísimo. ¿Cuánto tiempo la dejaron activada al A/B testing en esto para tomar la decisión? Este fue bastante largo, lo dejamos alrededor de, bueno, entre las dos variantes, porque primero aprendimos una, también se dio un poco esto de prender una y otra después, por el tema este de que no había un cerrado en la mesa, estaba yo tratando de aprender a llevar la herramienta, entonces también se fue dando un poco así, ¿no? De poder prender primero la variante 1, en un momento no sabíamos después de tantos choques contra la pared si íbamos a aprender la variante 2, pero cuando vi que era sencillo, que los problemas grandes ya estaban solucionados y no era más que modificar un script, decidimos prenderla atrás. Entonces, entre las dos estuvimos alrededor de 2 semanas testeando. Por lo general no son tan largas igual, son de 4 o 5 días. Y una pregunta, porque dijiste que antes, o sea, previamente tenían como un análisis de por qué no les funcionaba la original. Pero después, con los resultados, ¿sabes si se hace algún test más como para encontrar como justificativos o cosas que puedas después aplicar a otras pantallas o otras instancias? No sé si otra pantalla. Con respecto a este caso en particular, sí está, nosotros estamos apoyados también con Google Analytics por encima. Google Analytics está midiendo el tráfico en todo momento de todas las pantallas, entonces sí hay gente de tráfico, no es mi caso, entonces no te puedo dar demasiado detalle, yo soy el desarrollador, pero se está testeando todo y se tienen informes de todas las pantallas y los comportamientos de los usuarios en todo momento. Genial. Gracias. Con este experimento sí se vio y se confirmó que se bajó la caída de esa pantalla en particular. En alrededor de 1,5 puntos, que es un montón. Genial. Bueno, otra pregunta, duda, comentario. Sí, en algún lado, no sé si tenéis posteado el material para acceder a él. O sea, me refiero a las herramientas. Te lo puedo pasar. Lo que es Google, yo en particular hablé de las herramientas de Google y el paquete de herramientas de Google. Esto está al alcance de cualquiera. Le sumo algo ahí igual. Google Optimize tiene una versión paga y una gratuita. Que no lo nombré en la charla. No hay grandes diferencias. La versión paga lo que tiene es la capacidad de hacer más experimentos en varios lugares a la vez. Ah, ok, perfecto. Creo que la gran diferencia es esa. Así que con la versión gratuita tranquilamente lo pueden probar y ir haciéndose amigos de la herramienta. Perfecto. Che, a Oli no le gustan los flashes y las luces como a otros, porque esto era para una charla abierta a la comunidad. Sí, recontra, Oli. Chicos, fue mi primera charla, muchos nervios. Nada, por suerte, nada, sabía de lo que estaba hablando, así que, bueno, después lo vemos con Iván a ver si lo podemos repetir de manera abierta. Sí, re buena charla. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Escuché 5 minutos, Oli, me encantó y me gustó, lo dijiste muy seguro, así que nada, estás para dar charlas afuera, olvídate. Además está bueno que lo contaste con un ejemplo de tu experiencia. Entonces está bueno como que le recorriste la charla con ese ejemplo. Creo que era importante la experiencia porque estaba interesante porque me surgieron todos los problemas que podían surgir, fueron surgiendo con una sola experiencia. Es lo que decía, una vez solucionado esos problemas y saber cómo encararlo, después el resto salen. O sea, mientras me trabé con ese pequeño experimento que era el primero, atrás en cola se me fueron acumulando un montón de iteraciones de copies de otras pantallas, pequeñas cosas. Eso salieron de manera muy ágil después, porque ya sabían cómo encararlo, sabía que iba a hacer un script y iba a evitar a toda costa el rediseño así gráfico por pantalla, que la verdad que es medio engorroso. Nada, una vez agarrándole las mañas, la verdad que es una herramienta que es muy útil, fácil de utilizar y sirve para muchas cosas. Me gusta mucho. Yoli, te pregunto, ¿en qué momentos hacen el A/B testing? O sea, ¿es algo que se hace semanalmente? ¿Es porque es por este ejemplo que decías que, bueno, que no se realizaban las ventas y en base a eso se hace? Es de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo.
Al principio de la charla dimos varios ejemplos. De repente yo les hablaba de una migración y esta herramienta claramente no estaba pensada para utilizarse en una migración de una otra tecnología. Sin embargo, resulta muy útil. Para un proceso de mejora continua se puede utilizar todo el tiempo. Lo podés poner uno por sprint si te interesa y vas probando de pequeñas cosas. Eso de acuerdo a las necesidades de cada sistema, ¿no? Ok. Igual, te agrego algo más. Los lugares más comunes, promociones, landing page, son cosas que van cambiando con el tiempo y muy enfocados al marketing. En sí está pensado más para ese tipo de utilidades, pero una vez que alguien le engancha la mano, la verdad que es abierto. Las utilidades son muchas a las que se les puede dar. Pero también, ojo, como decía antes, no abusen de la herramienta. O sea, acostúmbrese a trabajar como están trabajando también, a llevar las cosas al código. Úsenla de manera responsable. Si uno tiene que cambiar una página y es fácil, aprendemos por A/B testing y no pasamos por ningún lado, traten de evitarlo eso. No sería una buena práctica. Ya es tarde. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ponerle más funcionalidad, a ver, que sea un completo de una... Quiero probar un layout nuevo y mantener el otro y a ver si la gente teniendo la misma tasa de aceptación sobre ese layout nuevo. ¿Cuánta funcionalidad se le puede llegar a poner? Por ejemplo, los botones o es solamente visual. Bueno, se te cortó un poquito, creo que te entendí igual a dónde ibas. Sí, la herramienta no está pensada, está más bien pensada para pequeños cambios, para cambiar un color de fondo, para cambiar copy, para cambiar un botón. No está pensado para grandes funcionalidades. Ahora, si uno las quiere hacer, tiene las posibilidades de hacerlo. De repente acá utilizamos NSPA con un montón de datos dinámicos, cosa que me parece que la herramienta no está preparada para eso y sin embargo le encontramos la vuelta. Ok. Pero sí, por ejemplo, que de repente se me empieza un login, que de repente aparezca diferente, que en vez de aparecer abajo a la derecha, aparezca arriba a la izquierda, por ejemplo. Eso se podría hacer y seguía manteniendo la funcionalidad, que el botón siga logueando y redireccionando. Exactamente, mientras vos uses el mismo componente, la funcionalidad no se toca y se mantiene. Para rediseños grandes tenés el de redireccionamiento, que lo único que hace es mandarte de una URL a otra. Ahí vos le podés dar toda tu funcionalidad mediante el código. Entonces lo único que haces es redirigir. No, las opciones están. Las opciones están. Es cuestión de animarse a probarla y no mirar desde lejos, como comentaban tal vez antes, sino de ir y meter mano que se puede. Y es algo sencillo. Chumear un poco más hasta qué punto poder. Sí, está bueno para validar varias cosas si realmente sigue siendo, si por ejemplo un carrito de compra sigue siendo lindo de la forma que uno, por ejemplo un e-commerce, que uno lo pensó diseñado, validarlo de esa manera mientras siga funcionando el otro, porque puede fallar y se te van las compras a la mierda. Sí, totalmente. Justamente está pensado para ese tipo bien pensado en marketing digital, ¿no? Si bien las utilidades son muchas, yo creo que está enfocado a eso. Sí, más que nada para no salir a pensar un cambio total, después tener que ir para atrás. Mirá, yo estoy ahora en una mesa de ventas trabajando donde los que nos marcan el camino son los números. Entonces, no hacemos nada sin tener un informe. Una vez que tenemos todas las iteraciones que salgan, que surjan de cualquier cabeza, pasan por un A/B test, o si no es por un A/B test porque se complica demasiado o por X motivos, se busca de qué manera hacer un testeo para que los números nos indiquen sí, hay que hacer esto, y recién ahí lo llevamos al código. Tal cual. Bien, ¿algo más? Bueno, buenísimo, Oli. Así que Gracias. muy buena participación, muy buena charla y bueno, estamos terminando ya la semana, así que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias, Oli. Gracias, Oli. YouTuber 2021.